¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, específicamente el episodio número 5 de nuestro podcast Esto es Normal. Y el día de hoy es un episodio, vamos a decirlo así, dedicado a la maternidad-paternidad. Porque el día de hoy vamos a hablar y vamos a tratar de responder la pregunta si es normal los berrinches con nuestros hijos. Y pues bueno, pues como es costumbre, pues me acompaña mi colega, amigo, socio, Carlos Becerra. Amigo, ¿Cómo bienvenido. estás, hermanito? Pues bien, aquí dándole un episodio más. Listísimos, exacto, para nuestro capítulo 5 ya del podcast Esto es Normal, con un tema muy solicitado, taquillero. Sí, taquillerísimo. Todos aquellos que tienen hijos, y yo creo que hasta los que no, porque tendrán algún sobrino o algún por ahí. O han pasado una escena de esas en algún les restaurante. ha tocado ser observadores de una dinámica así. Entonces, el tema de hoy es normal que los niños hagan berrinche. Así es. Y para eso, pues bueno, tenemos como siempre y cada podcast a un especialista, colega. En este caso, dejaremos que ella misma se presente y nos arrancamos ya, como decían por ahí, a lo que te truje chencha, decía mi abuelito. Exacto, ajá, justo. Bienvenida, Viri, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Ajá, dependiendo de dónde nos Dependiendo estén en qué viendo. país Sí, nos exactamente. Yo soy Viridiana Torres y bueno, muchas gracias porque pues bueno, me invitaron. ¿Y qué hago yo? Pues bueno, soy terapeuta infantil, ¿no? Veo esta población de niños y adolescentes, ya tengo muchos años. 20 años dando terapia. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tipo de problemáticas vemos? Pues problemas conductuales, ¿no? De ansiedad, de depresión, TOC, etcétera. Pero bueno, creo que hoy compartimos mucho este tema de berrinches con esta problemática conductual, ¿no? Más que nada. Y pues bueno, venimos a hablar efectivamente de si los berrinches son normales o no en los chiquillos. Porque ahí, justo dentro de todo el amplio currículum que Viri tiene, digo, ya vamos a ocupar un pedacito de eso para hablar específicamente de la conducta del berrinche, que me imagino que te ha tocado, ¿no? En consulta, ¿sí? Como motivo de consulta. Como principal motivo de consulta. Exacto. La verdad es que es un motivo de consulta, no sé, se abarca un porcentaje bastante grande, ¿no? Es el pan de cada día, porque pues bueno, los berrinches empiezan desde chiquititos, ¿no? Desde los 2 hasta los adolescentes y adultos, ¿no? También sí, adultos, berrinches, sí, la verdad. Solo se se manifiesta de maneras diferentes, pero bueno, sí, uh-huh. Ahí están los berrinches y efectivamente son normales, ¿no? Entonces, si entramos de lleno justo a la pregunta, ¿hay un mundo de niños berrinchudos y niños no berrinchudos? ¿O es más mito y más bien todos los niños en magnitudes diferentes le hacen al berrinche? ¿Qué dirías? Yo creo que todas las personas hemos hecho berrinches, ¿no? Uh-huh. Y hay como estos tipos de berrinche, ¿no? Porque de repente uh-huh. llegan los papás y me dicen tal cual, ¿no? A ver, es que es normal que mi niño esté haciendo berrinches, ¿no? O por qué está haciendo berrinches. Uh-huh. Y más bien yo les explico que hay como 2 tipos de berrinches, ¿no? O sea, como estos berrinches que se dan como por una necesidad básica del niño, ¿no? Donde tú lo ves que a lo mejor son las 8 de la noche y está llorando así tremendo porque tiene sueño, ¿no? O porque ya tiene hambre, o por estas cosas, ¿no? Que le pasan más como de necesidad básica, claro. ¿No? Que pues obviamente los papás tenemos que ser empáticos con ellos y cubrírselas, ¿no? Exacto. Pero hay otro tipo de berrinches que sí evidentemente van como por la intención de conseguir algo que el niño desea. Yo creo que ahí, por ejemplo, se empieza a asomar algo interesante, ¿no? Porque ahora que los 3 aquí pues, somos padres, madres de familia, nos ha tocado estar en pláticas que de repente dicen, oye, es que está en los terribles 3. Y luego yo he visto que avanza la edad, pues es que están los terribles 6. Y en los 9 y en los 12. Y luego, y en los 45. Es que está la crisis de los 40. Y los que damos terapia de pareja están en sus terribles 55. Entonces, pues a ver, un poco de lo que estás comentando podría ir medio en contra como de esas creencias de que en cada edad hay un tipo de crisis que obviamente derivará en el comportamiento de un berrinche, por ejemplo. Es que a ver, los berrinches que no sean necesidades básicas empiezan desde temprana edad. O sea, tú ves a chiquitos, a mi consultorio llegan papás con niños de 2 años que me buscan por eso, ¿no? Es que mi hijo hace unos berrinches de verdad tirarse al piso, azotarse en la pared, ya sabes, uh-huh. Y que creo que no hay una edad exacta en la que empieza. Más bien creo que tiene que ver mucho como con uh-huh. toda la crianza, como para que este berrinche se dé, ¿no? Exacto. O sea que, perdón, sí, adelante. Entonces, sí. digo, a recapitular para ir avanzando en esto. Decías que hay como que el berrinche, como acción, como conducta de los niños, puede tener 2 intenciones. Uh-huh. En una, donde el niño busca comunicar a sus cuidadores una necesidad. Uh-huh. O sea, uh-huh. tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, uh-huh. tengo sueño, que es muy común de los niños. Uh-huh.
pero entiendo que en otros sería, a ver, como también una necesidad, pero no básica. O sea, por ejemplo, un poco la diferencia entre quiero y necesito. ¿Sí? ¿Lo estoy entendiendo? Y entonces quiero un Superman, quiero un Nintendo Switch, quiero una dona, quiero... ¿Sí? ¿Esa es como la intención? Sí, y entonces este berrinche, ¿no? Que se da más como de manera conductual porque quiero algo efectivamente, pero no lo necesito. Hay estos ejemplos básicos de voy al súper, quiero la paleta, no me la dan, me tiro al piso y entonces los papás acaban dando la paleta. Sí. A ver, ¿qué pasa efectivamente con eso? Pues bueno, los niños al final desean algo y han encontrado esta conducta, ¿no? Como para pues doblegar, digamos, ¿no? A los papás, a los abuelos, a los cuidadores primarios, tíos o los que sean, para conseguir esto que ellos necesitan, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que prevalece el berrinche? Pues precisamente por eso, ¿no? La conducta no cesa porque hay un tercero, ¿no? Que les está obviamente reforzando el berrinche al comprarle, al darle, al acceder, ¿no? A esta acción que él está teniendo. Ajá. Pero ahí está interesante porque, a ver, me vino a la mente justo esta escena, ¿no? Los papás vamos en el carrito del súper, ¿no? Vamos entrando, los súpers acomodan estratégicamente luego a veces las cosas para que llamen la atención y cuando vamos por las áreas infantiles, pues los niños les llama la atención, ¿no? Y entonces tú decías algo ahorita que es a partir de una necesidad y tú hablabas de las necesidades básicas y de las no básicas, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, yo lo que he notado es que a veces los niños pueden hacer el berrinche por las necesidades quizá no básicas. Es decir, ejemplo, pasan por el pasillo y ven un peluche y dicen lo necesito, lo quiero, ¿no? Aunque estén inundados de peluches, es un poco historia real, que viven en peluches, ¿no? Pero entonces dicen lo necesito. Pero yo he visto que hay papás que abordan esa conducta del berrinche como si fuera una necesidad básica. O sea, mi pregunta a esto sería, ¿cómo le pueden hacer los papás para detectar y diferenciar cuándo es una necesidad básica o no? Porque yo he escuchado a papás que dicen, es que necesita jugar. O es que le voy a dar esto porque no lo tuve yo, ¿no? ¿Sabes? Pero ve, o sea, eso que acabas de decir es súper importante porque efectivamente, o sea, no es, yo creo que sí se puede notar que no es una necesidad del niño, es una necesidad que yo como papá en esta historia de o lo tuve todo o no lo tengo, es una necesidad más bien que yo quiero cubrir, ¿no? Y ese es el pan de cada día, por eso hablaba como de la crianza, ¿no? Porque llegan los papás a la consulta donde te dicen efectivamente es que si me pide cosas, pues yo se las doy y cuando tú investigas como el contexto y el tipo de crianza que están teniendo los papás, el diálogo es mucho así, es que como yo no tuve, pues por eso se lo doy, es que como yo estoy acostumbrada a que me lo den, por eso se lo doy. El problema ni siquiera es que se lo den, el punto es que el mensaje que le estás transmitiendo al niño es que de verdad son merecedores de todo el tiempo cuando ellos digan, ¿sabes? Entonces, los papás, ¿por qué lo hacen? Que eso también es bien importante. Muchas veces viene esta parte de por la culpa, ¿no? O sea, la culpa de, híjole, no sé, a mí me toca muchísimo papás que trabajan, ya sabes, y entonces no los ven en todo el día y pues compensan, ¿no? Como esta parte. Entonces ahí es bien interesante porque es una necesidad del niño o es una necesidad de nosotros como padres. Sí. Pero entonces ahí, digo, bueno, regresándome y a la vez no, un poco más bien conectando, el berrinche ya de entrada podríamos intentar también, de lo que hemos hablado aquí, darle un carácter también más humano en los niños. No quiero decir que sea bueno ni que sea malo, porque si te entendimos bien, hay berrinches que si el papá aprende a leer el contexto, hay que hacerle caso. Me quedé pensando en el del sueño, ¿no? Hay niños que llegado a cierta hora venimos de una fiesta y viene de mírame y no me toques, de mecha corta, y el papá dice, y cállate y estate en paz, cuando el tema es que son las 10:30, el niño tiene 7, 8 años, ya tiene sueño y está irritable. Son berrinches que el papá más bien tendrá que aprender a leer, a identificar y a tratarlos distinto. Esos no se ignoran, ¿no? Que ahorita iremos ya a los tips más adelante. Pero esos de entrada habría que tratar de atender al niño, apapacharle, darle como un cauce distinto, ¿cierto? O sea, un poco quitarle este dejo negativo a la palabra berrinche a veces y entendiendo que hay berrinches funcionales de acuerdo a que el niño esté pasando un mal rato. Sí, y a ver, yo les digo a los papás, o sea, a ver, no es que el niño nació berrinchudo, ¿no? O sea, el mismo contexto hace que este niño repita esa conducta del berrinche porque ya sea que obtiene algo o le quitan algo que al niño no le agrada, ¿no? Y por eso evidentemente hace el berrinche y ahí encontramos el reforzador, ¿sabes? Que ahí justo, por ejemplo, hay papás que desde que el niño tiene meses, ¿no? Por ejemplo, puede haber estas conductas en donde la famosísima de que es que se acostumbran a los brazos, ¿no? Y entonces los sueltan, los dejan en su camita y empiezan a llorar. Y entonces hay papás que lo definen como berrinche. Y yo he visto que hay papás que desde esa edad
empiezan a decir, no lo acostumbres a ser berrinchudo. Ahí, ¿cómo ves tú? O sea, sí, desde ahí se empezaría como a trabajar el tema de no le voy a dar en esas etapas de meses, ¿no? Estoy refiriendo a meses. Se empezaría a trabajar como esa parte de no voy a empezar a leer los berrinches, voy a empezar a leer el llanto, ¿cómo ves? Sí, es que yo creo que ese es el tema, ¿no? Como lo dijo Carlos, yo creo que hay que leer el contexto, ¿sabes? O sea, si ya sé que mi hijo ya comió, ya todas las necesidades básicas están cubiertas, pues bueno, sí, ¿no? O aunque sea un bebecito. Bueno, bebecito de 1 mes, 2 meses, no, pero si ya cuando está empezando a 6 meses, 7 meses, ¿sabes? Que empieza a entender un poquito más su mundo. Claro, sobre todo, por ejemplo, esto que tú decías, es que los 2 son los terribles 2, pues solo son 2, ¿no? O sea, solo son 2, ¿no? Y solo son 4 y solo son 6. Pero, por ejemplo, me acaba de llamar una paciente que me decía, oye, Viri, quiero llevar a mi hija a terapia porque está haciendo muchísimos berrinches, yo estoy embarazada y estos berrinches ya se han hecho así, que, o sea, de verdad no descansamos, pero te quiero decir algo, o sea, mi hija está llena de atención, de un contexto amoroso, todo el mundo le hacemos caso, la tratamos súper bien, tiene todo lo que quiere. Yo decía, es puede que ser por eso, el síntoma, ¿no? sí, porque quiere más. Exacto, ¿no? O sea, es que por eso se está dando este berrinche, porque va a tener hermanita y entonces como que de repente los papás, los abuelos están un poco ocupados en otra cosa. Digo, a ver, no es que no le hagan caso, pero pues empieza a ser menor y claro que ella está manifestando conductas, ¿no? Para llamar la atención de los papás y los papás en su culpa, ¿no? Están reforzando ese berrinche. Entonces ahí, digo, un poco moviéndonos, así avanzando al tema de echándole el reflector a los papás. Podríamos entender también que lo que a ellos les toca a veces es, la problemática con los papás es, que a veces no tienen habilidades, conocimiento, no han ido a terapia, una escuela para padres, una infografía, algo, nunca han consultado un manual, un tip para trabajar los berrinches, y que se podría juntar también con complacer al niño para mitigar más su propia culpa, malestar, ausencia, negligencia, ¿no? O sea, o las dos, que no tengan la habilidad y que además el papá quiera con esta complacencia apaciguar sus demonios internos, que ya estaría la peor de todas, que se junten ambas, ¿no? No, pero sí es así, y aparte no nada más se juntan ambas, o sea, a ver, hay un papá y una mamá que tuvo un estilo de crianza en su vida, tú tuviste otro, y entonces, a ver, nosotros vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Claro. Y entonces aquí a lo mejor, ¿no? Hay un papá negligente, uno permisivo, o uno permisivo, uno autoritario, y ya desde ahí, entonces hay como estas conductas también intermitentes de los papás que sigue reforzando el contexto como para que el niño siga haciendo estos berrinches. Y se juntan, efectivamente, ¿no? Entonces, que yo siempre les digo, a ver, cuando un niño va a la terapia por conducta, o sea, es que el problema, el 90%, no es del niño, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar con este contexto familiar porque este contexto ha hecho que este pequeñito haga uso de esa conducta, ¿no? Como para obviamente obtener lo que quiere. O quitarse, ¿no? Las cosas que le desagradan al final. Y por ejemplo, rescatando lo que decía Carlos sobre los papás, apaciguar el berrinche me imagino que también es todo un arte, ¿no? Porque una cosa es de, bueno, ya estamos leyendo cómo se detona, por qué puede surgir el berrinche, ¿no? Pero a ver, la otra parte es lo que surge o el momento en cómo se da el berrinche. Podríamos decir, es que hay de berrinches a berrinches, ¿sabes? Hablando un poco del componente de la intensidad de la conducta, ¿no? Por ejemplo. Pero la forma en cómo los papás abordamos el berrinche también me imagino que tendrá su dosis de si eso se perpetúa o de si se magnifica o no. Sí, claro, porque a ver, otra vez, ¿no? Hablábamos de lo mismo. ¿Qué hace el papá si es permisivo y qué hace el papá si es autoritario? ¿No? Al final del día, aunque digamos, aunque a un papá, ¿no? O una de las partes trate de pararlo y no reforzarlo, hay otra parte, ¿no? Y que al final, o sea, literal, los niños son así, quien quite chicle y pega, ¿no? Yo lo voy a aventar. Porque aparte aquí viene otra situación bien importante. A lo mejor los papás cuando van a terapia lo están trabajando bien, tú les enseñas herramientas, pero está la abuela, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me toca mucho en la consulta que hablo yo esto con los papás y los papás dicen, ¿no? Esta parte de ya no le vamos a comprar nada en el súper porque notamos que es un berrinche, ¿no? Y entonces los niños llegan y me dicen, bueno, pero la abuela me compró, ya sabes, el Superman y lo tenemos escondido. Ay, ¿no? y Entonces, escondido. Y escondido, además. ¿no? Entonces, pues ya también de ahí es como, ¿no? Sí, Entonces sí, ya sí. obviamente... Ya echó a perder el trabajo. Y esta conducta a lo mejor ya no está funcionando con papá o con mamá, pero con la abuela, sí. Claro. Oye, y llegando a ese punto, ya que nos estamos moviendo ahí, en el tip o en el sentido de los abuelos,
tú como especialista en niños, ¿qué se hace? ¿Los funas? ¿Los Sí, dejas de ver? sí, ¿Le cállese, hablas señora, con ya. ellos? ¿Les pones un hay límite? como varias ¿O los dejas estrategias. ser? O En es este normal que típico los tema- abuelos consientan, ¿no? Por Es lo que te iba a ejemplo. decir, el Sí. típico tema de los abuelos, déjame echar a perder al nieto porque al Ándale, final me a ti encanta ya la te frase. cuidé y ahora déjame ser con él. ¿Cuál sería? Sé que a cada caso tendrá su circunstancia, pero en general, la estrategia, ¿cuál sería? O sea, ponerles también un A ver, sí, límite. hay como varias, ¿no? O sea, a ver, unas de las que me toca es que sí les digo a los papás, o sea, de verdad traigan a los abuelitos, ¿no? Y les explicamos la Claro. importancia de esto, porque a ver, ojo, los niños al final copian todo lo que ven en su casa, ¿no? Nosotros Ujú. somos este modelamiento. Entonces, lo que yo les explico mucho a los abuelos es, a ver, yo sé que por amor compras al Superman y lo escondes, ¿no? Aquí el Ujú. punto es que él no puede vivir en esta burbuja rosa, porque allá afuera, en la vida real, él se va a topar con cosas, ¿no? Que pues obviamente tendrá que tolerar su frustración al no tener lo que él Ujú. quiere. Y si tú crees, ¿no? Que ayudándolo es dándole el juguete, más bien al contrario, ¿no? No le estamos ayudando porque allá afuera él no va a tener estas herramientas. Mm. Entonces muchas veces me toca, ¿no? Que los abuelos vengan y entonces yo les pueda explicar la importancia del por qué no darle el juguete, que no es el juguete, ¿sabes? O sea, si no es más bien este mensaje para el niño, ¿no? O también me toca que les digo a los papás, bueno, vayan y denle los tips. Hay abuelos que lo hacen, hay abuelos que no lo hacen. Y cuando los abuelos de verdad no quieren cooperar, pues al final nosotros decimos en terapia, ¿no? El mundo no tiene que acomodarse para que tú estés bien, ¿no? Es Entonces, lo que yo les digo a los niños es tenemos que empezar a discriminar, ¿no? A ver, casi de tú sabes, ¿no? Que a nosotros nos pasó en algún momento, ¿no? La abuela era no pueden comer mis hijas pan con Nutella y a escondidas les daba pan con Nutella. Entonces era como, bueno, tú decides de hoy en adelante si quieres comer o no pan con Nutella, porque al final el fin de semana ya no lo habrá porque tú saltaste la regla que mamá te puso. O sea, estás Yo dejando no que el puedo niño cambiar, decida. claro, yo no puedo cambiar al abuelo. Digo, hay abuelos que cooperan y así, está Ujú. padrísimo, pero ¿y qué Mm. pasa si no? En esto Mm. que tú dices, Carlos, pues soy el abuelo y ya. O Exacto. sea, digamos que intentas poner límites, intentas darles información, que te los lleven al consultorio, que les transmitan los datos. O sea, le intentas como por muchos medios que se hagan cómplices Ujú. del programa terapéutico, de los tips. Ya si no, pues te esperas a que se vaya al cielo, ¿no? Me imagino. Sí, Ya digo, hay abuelos que son muy perpetuos o que son los tótems de ahí, los holocrux Así, de la así familia. de 30 años y así, ahora escondo pero el Sí, tequila. exacto. Oye, y a ver, y en ese tema hay que entrar, digo, hemos abordado creo que varios puntos, pero hay uno que creo que no debemos dejar pasar en este tema, con esto que hemos llamado aquí como la psicología light o la max psicología. Hay muchas formas de decirle, la psicología popera. de Temu. La de Temu. Eh, Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esto de la crianza positiva? Ay, qué pasa padre con esto de la pregunta. crianza? También se llama respetuosa, ¿no? Sí, exacto. Lo que hemos visto, pero tú eres la voz cantante acá, es que hay dos vertientes. Hay algunas que hablan de una creencia positiva, pero bien apegada a estrategias válidas, ¿no? A poner castigos, a poner premios, y lo hacen bien. Pero hay otra muy hueca. Ujú, Hay Ujú. muchas psicólogos, o que incluso ni son psicólogas, hablando de esto, ujú. que hacen uso de ese concepto de crianza positiva, que tienen mucho hype, porque ahorita que explicabas, creo que a muchos papás les aligera la culpa, ¿no? O sea, cuando le dicen, háblele tierno, háblele tal, y creo que muchos papás se enganchan de decir, perfecto, yo voy a hacer un verdadero bombón con mi hijo, no le pongo castigos, no le pongo premios, porque dicen estos psicólogos que lo traumo, pero entonces me acerco de una manera suave, porque, insisto, me hace sentido de no ser hostil, no ser agresivo, no pegarle como mis papás sí me pegaban, pero al final del día, nuestra experiencia acá de mi amigo y yo es que eso termina siendo totalmente hueco. Así es. Pero, Oigan, pero a ver, ¿tú fíjense. tú qué dices? O sea, la crianza positiva dice que obviamente esta situación de los reforzadores, ¿no? Ujú, Todo esto, a ver, no se debe de hacer, ¿no? Ujú. Y efectivamente habla como de háblale con cariño, si se toma el agua, tú dile mi amor, muy bien, ¿no? Así se Ujú, toma el ujú, agua. Y ujú. yo les pregunto, si el niño toma el agua y tú te acercas y le dices, mi amor, muy bien, así se toma agua, ¿eso qué es? Reforzamiento Es social. reforzamiento social. ¿No? Y así. Entonces, Bueno, pero es que hay ¿no? papás que hasta les aplauden, ¿no? Y Pero entonces hacen ahí la es un fiesta. poco lo contradictorio. Entonces Sí. sí hacemos o no reforzamiento, Claro, ¿no? exacto. O sea, entonces, a ver, también, ok, Estás diciendo nosotros, una cosa muy compleja para los psicólogos que aplican esas cosas, ¿eh? O sea, porque eso yo creo que ni lo ven. para los psicólogos de la Sí, crianza positiva, Ajá, sí. Acá algunos, yo insisto, Algunos. algunos. ¿No? Yo sí creo que hay algunos apegados a la terapia de conducta que solamente han hecho como que lo han suavizado, y eso está bien porque permite que muchos papás entiendan una crianza cariñosa, Ujú. bonita, Ajá, ujú, amable, pero ujú. con el uso de
premios, privilegios, retirar privilegios, ponerle consecuencias a los niños. Lo que me preocupa son los otros. Los que... Ay Dios, hasta la voz se me va de mi indignación. Del impacto. Es que lo traes atorado en la garganta, pero lo estás sacando, mira, ahorita. Que entonces, al final del día, creo que esos otros psicólogos que aparte a mí me preocupan porque no solo son huecos, sino que hacen daño. Exacto. Porque a veces tienen aparte, como están bonitos y bailan bien en TikTok. Claro. Bueno, algunos están bonitos, otros no. Entonces, el tema es que, o guapas. Entonces, muchas mamás, sobre todo, bueno, y papás, no lo dudo, les siguen sus consejos y lo único que hacen es perder su tiempo. Claro. Y ahí sí, entorpecer la crianza de sus hijos porque están queriendo generar cambios en la conducta de sus hijos, controlar los berrinches a punta de suavizantes verbales nada más que realmente no van a tener ningún sentido. Entonces se puede ser tierno, se puede ser cariñoso y a la vez también aplicar castigos y premios, ¿cierto? Sí, exacto. ¿No? Es que, a ver, es que ahí estamos, sí, efectivamente, en un malentendido. Es que la crianza respetuosa es hablar lindo. Pues nosotros no hacemos crianza respetuosa en el concepto de crianza respetuosa porque como ya tal. me amolé. Pero pues, Ya, pero perdón. pues tú también hablas lindo. He fallado. ¿no? Como... Pero a ver, es Sí. que tampoco puedes todo el tiempo hablarles a los niños así, ¿no? Porque también ellos necesitan empezar a discriminar, ¿no? Esos tonos de voz, ¿no? O sea, si estás enojado o no. A ver, no estoy hablando de golpéalo, pero no es lo mismo que le digas sí, mi amor, a que de verdad levantes la voz, no digo en el grito, pero que sí discriminen. A mí me pasó ayer, ¿no? Iba con mis hijas en la escalera de estas del súper y entonces una de ellas se echó a correr y entonces yo le dije, ¡ey, para! No me hizo caso y le grité, ¡ey! Y cuando volteó fue, ¿qué pasó? A esas cosas son a las que me refiero, ¿no? Donde ella ya discrimina el ouch, ¿no? Aquí hay peligro y paró. Y que eso al final es un castigo. O sea, sé que pues, suena como suena, pero para los que, como decía mi amigo, los que no, ¿cómo decirlo? Los psicólogos no educados. Los que no te vienen manejando la ciencia. En las artes conductuales, al final del día no entienden, me queda claro que no siempre lo que se pule brilla, como dicen por ahí, ni lo entenderán. Justamente el punto es, eso es un castigo verbal y funciona, porque no lo estoy maltratando, es éticamente correcto, y el gritarle, hey, para, detente, y el niño se detiene por su bien. Es más, un ejemplo muy común que tal vez intuitivamente muchos papás lo aplican, el niño de 1 año que empieza a caminar 1 año y medio y se va a acercar a un enchufe, a meter los deditos y pegarle un buen grito estridente ahí, bueno. Para el niño y lo condiciona a no meter los dedos ahí, no lo dañas, le previenes. Imagina eso, ¿no? Ahorita que estás diciendo, imagínate que hay un enchufe, hay un niño de 1 año y en este malentendido de la crianza respetuosa que tú digas, mi amor, no. No, putz, puta, ya ahí los metió, ¿no? Así, porque ni siquiera te voy a acomodar los deditos. ¿No? Entonces, claro que avientas ese grito y es como, ouch, ¿no? A ver, y no con esto no estás respetando, ¿no? O no con esto estás siendo un padre incluso estás respetando, ¿no? castigando, ¿no? O sea, puedes respetar, puedes no ir en contra ese valor, pero castigando, porque creo que la palabra castigo creo que culturalmente puede traer otros significados, ¿no? Como consecuencias, podríamos llamar. Ándale, consecuencias, sí. ¿Sabes? Y que miren, yo creo que aquí el punto de los berrinches, insisto, a ver, el niño solamente los hace porque él ha aprendido que es una conducta que le funciona, ¿no? Muy reforzadora, obviamente, como por el contexto, para que le den o le quiten algo que a él no le agrada. ¿Cuál es el punto de eso? ¿Qué es lo que necesita cambiar? El niño no lo va a cambiar, ¿no? Necesitamos cambiar nosotros como papás, como abuelos, como tíos, para que entonces esos berrinches no se den de la manera o la frecuencia que... A ver, porque los niños van a hacer berrinches, ¿no? Y son normales, no pasa nada. Pero qué tanto un berrinche, ya voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Es funcional si es 3, 4 veces al día, ¿no? Toda la semana, pues ya se vuelve una complicación. O cuando se llevan a contextos de escuela, ¿sabes? O sea, ya ahí ya no está siendo funcional. Oye, entonces, por ejemplo, hay 3 cosas. Una, como a manera de conclusión y dar este paso a nuestra recta final. Una, si escuchan a un psicólogo infantil, por decirlo así, que dice que es terapeuta infantil, exacto, que habla de crianza positiva o respetuosa y que habla mal de las consecuencias, castigos, premios, aléjense. O sea, no lo sigan, no le hagan caso, porque es un psicólogo hueco. O sea, no les está robando, no tiene sustancia, no tiene sustancia. Bueno, y es que la vida está hecha de eso, aparte, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos consecuencias, la vida reforzadores. La vida es así. Está basada en consecuencias. Segundo, cuando hay berrinches, la terapia va centrada en los papás. O sea, digo, en los tratamientos para trabajar el tema del berrinche es un gran porcentaje
el cambio de los papás, quienes son el agente de cambio a la vez de sus hijos. ¿Sí, Eso vamos? es bien importante porque, a ver, cuando llegan los niños a terapia, efectivamente, es lo que tú dijiste, hay como estas conductas que nosotros observamos en el consultorio, tipo los berrinches, que a ti te queda muy claro que es un trabajo de lleno con los papás, ¿no? O sea, que ellos necesitan hacer estrategias para ayudar a sus hijos. A diferencia de situaciones que llegan, ¿no? Al consultorio donde dices, ay, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene TOC, que si bien los papás te ayudan, sí es más un tema del niño. ¿Sabes? O sea, algo que el niño de verdad no puede controlar, ¿no? Estas crisis de ansiedad, esta parte de tener TOC, pero los berrinches sí son necesariamente trabajarlos con los Por papás. ejemplo, aquellos papás que buscan llevar a sus hijos con el terapeuta, depositarlo con la psicóloga y se van a Plaza Satélite al shopping y regresan una hora o que después no por él. hacen las Sí, claro. técnicas de la terapia, no son efectivas las terapias porque si ellos son los que tienen que cambiar el contexto y no hacen las técnicas que tú les das, pues no hay forma. Te decía, o estos que lo depositan y que esperan que por dejarlo con la psicóloga jugando Sí, es un buen magia. rato es magia. Oye, y te digo, y en la recta final ya, tips. O sea, si nos vamos entonces a tips, sugerencias. Digo, sé que estos podcasts no sustituyen ir con una terapeuta, para eso estás tú y nuestro equipo en Liber, que tenemos grandísimas psicólogas infantiles, especialistas que les pueden ayudar a quienes nos escuchan. Y esto no lo sustituye, pero sí puede ayudar, sí puede dejar como plantada la semillita de algunas ideas para decir, bueno, estos saben lo que hacen y pues vamos a terapia infantil con Liber. ¿Qué tips podrían surgir los más top para situaciones de berrinche? Ir A con ver, los yo papás? creo que no es que diga algo descabellado, pareciera que sí, pero lo primero que yo les diría es de verdad, no tengan miedo, porque los papás que sus hijos están desbordados en berrinche, les da como muchísimo miedo, como el no sé qué hacer, ¿no? O sea, como sí. que es como se paniquean de no sé qué hacer y entonces en esa desesperación, irónicamente, siguen reforzando el berrinche, ¿no? Así o sea, es. porque al final les siguen dando cosas o siguen consecuentando O no otras, hacen bla, bla, nada, bla, o no hacen porque se nada quedan por así, miedo. O esta parados. mamita, por ejemplo, de 2 años que está preocupada porque hace berrinches y ella a su vez como que se hace este diálogo de, pero le damos todo, pero la llenamos de cariño, pero es que de verdad la abrazamos. Pues igual y, a ver, no quiere decir no lo hagas, pero a lo mejor ese es el Sí, problema. es que un berrinche no quiere decir Ese que es te el hace problema. falta algo, más bien puede ser que te sobran cosas. Muy bien dicho, efectivamente. Está. Efectivamente. Te sobran. ¿No? Te sobra amor. A algunos les falta, les hace falta que los abracen y a otros les hace falta que les den su lo espacio. suelten, que lo suelten, que sepan que exacto. también. Entonces, como un primer como tip es, como dicen los letreritos de los sismos, conserve la calma. Exacto. Conserve la calma, Incluso, la calma. no sé si podría respire. caber, a lo mejor es, aún sintiéndose mal, actúen con calma, porque a veces no es lo mismo sentirte calmado, porque, a ver, estás bueno, no voy a hacer ningún comercial, en un lugar donde necesitas credencial para entrar, ¿no? Y entonces estás ahí, tu niño se te tira al piso por una botana, por una caja de dulces, y de pronto, por dentro puede ser que no estés calmado, de hecho es 99% que no lo estés, te da pena, te da vergüenza, sientes celoso de que todo el mundo te está viendo, la gente o la señora metiche que te dice. se acerca, Sí. el policía, ¿Qué le pasa todo el al mundo. niño? Y entonces más bien, ¿te parece que podemos plantear para los papás que nos escuchan actuar calmado, aunque no se sienta calmado? Tal vez eso puede tener Yo más hacía sentido, mucho una reflexión con los papás, ¿no? Pero eso que está diciendo Carlos, un papá llegó y me dijo efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Porque entonces le di un barniz a una niña de 3 años después de que peleó con ella toda la plaza de que no era correcto que se pintara las uñas. Después de un berrinche así, marca Acme, le compró el barniz, ¿no? Y entonces me decía, es que ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? O sea, ¿cómo hago que ella deje de hacer esos berrinches? Y yo le decía eso, a ver, dime cómo te sientes tú. Dime qué pasó contigo. Y me decía, es que me dio 1000 pena y empecé a pensar estas cosas de, es que me ven, es que qué oso, van a decir que soy mal papá, bla, bla. Y yo le decía, date cuenta cómo lo que tu cabeza te decía hizo que esta culpa creciera tanto o esta pena que tú conductualmente actuaste desde ahí y eso refuerza el berrinche de tu hija. Entonces, ¿quién tiene que cambiar, la niña o tú empezar a trabajar con esta pena, ¿no? Y esta tolerancia del malestar que tú estás sintiendo para que tu conducta pues sea más funcional y le pegue a tu hija. Es decir, ¿Sí en me otras explico? palabras, pues aguanten vara mientras está Ay, yo lo quise decir es muy que no, bonito. es que tú eres la profesional aquí, la que dicta, la que tiene la vara alta, pero aguanten vara como papás, tomen su momento y eso de por sí les Tómense un modela, tequila. Sí, exacto. Bueno, eso sería más fácil, pero Ajá. ¿Qué otro tip? Otras, bueno, por ejemplo, efectivamente, aunque no siempre se puede aplicar, hay esta famosa técnica de extinción, ¿no? Que es una técnica de extinción, pues al final nosotros como papás debemos, digamos,
voy a ponerlo entre comillas, ignorar la conducta que no deseamos, más no ignoras a tu hijo, ¿sabes? O sea, si está el niño Ignora su pidiendo acción, la acción no al de, niño, voy por a decir decirlo algo, así. ¿no? Exacto. O sea, es que dame una paleta, y tú le explicas el por qué no es momento de darle una paleta, y el niño sigue con la pataleta de darle una paleta, yo les digo a los papás, ahí nos volvemos sordos respecto a la paleta. Es Pero correcto. tú sigues haciéndole caso al niño como, oye, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿No? Oye, cuéntame de tu amiga, pero es que la paleta... Hagan de cuenta que el tema de la paleta no está existiendo para mí, Ujú. porque lo que estás ignorando es el motivo del por cual te está haciendo el berrinche. Ajá. Sí, Entonces sí, es sí, una sí. muy buena manera de extinguir el berrinche porque estás con esto teniendo la intención de ignorar esa conducta para que ya no se repita. Vaya, Oye, ¿no? que los papás que nos escuchen también, que insisto, acérquense a un especialista para que Sí. les asesore. Son ejemplos, pero asesórense con un especialista como los de Liber para que les ayuden. Pero para clarificar eso, que cuando extingan, que ignoren esa conducta, tengan paciencia porque al principio aumenta Claro, la uy, sí, conducta, ¿no? O sea, claro. también Sí. quienes nos escuchen Claro. digan, intenté ignorar y que nos empiecen a escribir en el canal de YouTube. Yo le Ya lo ignoré hice. 30 segundos y el niño igual se puso peor. No, a ver, tranquilícese. Pues es que el punto, primero ya dijimos que fuera terapia. Ajá, sí. Pero bueno, segundo, el tema es, no esperen que lo ignoro de 30 segundos y el niño se calla, Sí, ¿no? De hecho, al claro. principio va a intentar estirar la liga, Sí, sí. va a empezar a intentar ver hasta dónde llega realmente la ignoradez del papá, la extinción. La Entonces, ignoración. vaya, Oye, que tengan calma también los Es papás correcto. con eso. Y Sí, fíjense, claro. aquí está bien encantador el comentario porque la crianza respetuosa diría que está así tachadísimo ignorar a los niños. Es que yo nunca dije hay que ignorar a los Sí, niños. es que no ignoras a la ¿No? persona, O sea, ignoras la solo conducta. dije la técnica de la extinción Exacto. es ignorar la conducta que Exacto. tú no deseas. Yo nunca Exacto. dije ignora a tu hijo. Entonces también ese es un punto de la crianza respetuosa de es que en otras corrientes se dice ignora a tu hijo. Y a mí me dicen los papás, Viri, pero es que está mal ignorar a tu hijo. No estás entendiendo la Sí, técnica. claro. ¿No? Es O que sea, dicotomizan la conducta de ignorar, ¿no? Porque entonces es único ignorar todo, pero lo dejas de hablar. O sea, eso en todos lados. Y saben está. que se los prometo así, los juro. O sea, yo tengo papás de niños de 3, 4 años que se aplican las técnicas así, obviamente de acuerdo al contexto, a la familia, cómo se está dando la situación. O sea, hay papás que me dicen, Viri, wow, esto es magia. O sea, Sí, ¿qué claro. onda? O sea, si yo hubiera sabido esto hace un año, me hubiera ahorrado. Eres la ¿ya Mary sabes? Poppins de las familias. ¿No? Y entonces yo les digo, oye, a ver, digo, gracias, pero al Y te final vas funciona. con tu paraguas. Sí, ¿no? Y yo les digo, pero al final funciona porque tú aplicas la técnica y toleras el malestar que te provoca. Por eso está funcionando. Yo aquí te ayudo, te guío, pero realmente el que lo va a hacer eres tú. Correcto. O sea, de hecho, podríamos decir ahí que al final del día, los papás que hacen lo que la terapia les dice, los hijos y el tema de los berrinches cambia. La buena terapia. Sí, la buena crianza terapia. respetuosa. Oye, ya en 2 minutos rapidísimo, último tip que me parece importante, la parte de la importancia de que los papás comulguen, porque tú decías, a ver, los Sí. papás vienen de 2 mundos distintos, yo diría casi siempre, Ujú. crianzas distintas, perspectivas distintas, así en minuto y medio. ¿Qué pasa con la importancia de que la terapeuta infantil o los papás que no escuchan cierren filas? Que se alíen, que traten de hacer, como dicen, fumar la pipa de la paz para poder comulgar y por su hijo o Exacto, para su hijo exacto. platiquen. Sí, exacto. Y tú les explicas eso en terapia. A ver, aquí no estamos para juzgar quién lo hace mejor o quién lo hace bien. Incluso o no hay los un bueno, divorciados, no hay un malo, perdón. ¿no? Exacto, sí. Hasta los Solo- divorciados, ¿no? También. Sí, solo el punto es, mira qué le hace falta a tu hijo y desde ahí, o por este amor que tú le tienes, irónicamente no es comprarle el juguete, sino ayudarlo a que tolere Totalmente. este malestar. Y aparte pasa que eso, ¿no? Que cuando los papás no se ponen de acuerdo, pues está este reforzador intermitente, ¿no? Ya saben con quién sí, con quién no, por eso la conducta prevalece y el ideal es esto, ¿no? Pero a ver, cerras filas con la escuela, con la abuela, con el tío, ya sabes, y que si al final los abuelos no te ayudan, efectivamente, tú enseñas al niño que se empieza a ser responsable de las conductas que él está teniendo, ¿no? Para que vea, pues, las consecuencias meras de la vida, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita con todo lo que hemos platicado, esto tiene que tener segunda parte. Yo creo que tiene que tener segunda parte. ¿Sabes qué? Hay temas en el aire que ahorita por el tiempo no lo vamos a abordar, pero queda ahí como esta cultura de ¿y qué onda con si le doy un chanclazo a tiempo y ya me evito el berrinche? Pero eso yo creo que es un tema bien amplio, eso puede ser. Me gusta de los papás divorciados porque justamente ahí yo he visto que el coordinarse se Ese vuelve... podría ser todo un capítulo. Ese puede ser todo un capítulo. Entonces sí, la verdad es que creo que
los vamos a dejar picados para esto. O ¿saben ¿no? qué? ¿O por qué no me funciona con mi tercer hijo si me funcionaba con el primero? Ándale, ahí está. Pues ya porque tenemos los una hijos temporada son infantil. diferentes, ¿no? O sea, Ya tenemos una a mí temporada me infantil. pasaba mucho que hacía a mi hija, la grande, le decía, quédate ahí 2 minutitos y respira en lo que te tranquilizas. Sí, mami, ¿no? Ajá. Y a la chiquita Sí. le digo, siéntate, y me dice, ¿pero por qué? Ajá, No sí. me voy a sentar, ¿no? Entonces, también nosotros como Ha de papás ser como el papá, creemos, seguramente. seguro, ¿no? Ujú. Entonces también puede ser. nosotros creemos que estas cosas que haces con uno te va a funcionar con todos, ¿no? Ujú. Y ya desde ahí, Buenísimo. pues está el error, ¿no? Así es. Pues ya tenemos Entonces, material Pero para... vayan a terapia, Sí. no vayan a ver, no estoy hablando mal, pero no, sí habla mal. bueno, habla sí mal. hablo mal. Habla mal. Habla No, mal. la terapia que nosotros hacemos el Iber, o sea, de verdad funciona muy bien siempre y cuando los papás tengan esta conciencia de que es su chamba. Ah, de eso ¿no? habla O bien. sea, Sí. a mí me llegan Ujú. muchísimos pacientes de Sí. Viri, es que de verdad íbamos a otra psicóloga y jamás se acercó a decirnos cómo íbamos, ¿no? Y una de las Sí, claro. características que nosotros tenemos y que yo tengo mucho es, siempre veo a los papás, incluso a veces hago una sesión, porque si tú no entrenas a los papás en esto, la terapia no funciona. Y, Sí. y yo creo que a todos los papás nos gusta saber qué hacer cuando la terapeuta no está, porque pues al final no viven contigo, ¿no? Entonces Totalmente. vayan al Iber, ¿no? O acérquense a algún lugar donde de verdad trabajen con ustedes como papás, porque si no, no va a funcionar. No, con nosotros, porque ahí Sí, tenemos mejor, aquí con mejor. nosotros. Ya mira, ya nos vieron, ya están a la segura, entonces ahí está. Pues bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Sí, tenemos ya cantado los próximos episodios. Síganos para que estén al pendiente de cuándo vamos a sacar estos temas que salieron, límites con papás divorciados, si la letra con sangre entra y Si la tabla funciona. si la tabla funciona, etcétera. Entonces, esa es la parte. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan visto hasta este punto del podcast. Les invitamos a que estén pendientes de nuestro próximo episodio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, chicos. Gracias, Háblenos, Gracias, Viri. sabemos muchas terapeutas al Iber. sí, Hablen. Hablen ya. Bye, bye. Bye, bye. Bye.